Hola viajero del tiempo, bienvenido de nuevo al canal. Ponte cómodo, baja la luz y prepárate para dejarte llevar por los susurros del pasado, porque esta noche vamos a hablar de una historia que hiela la sangre, literalmente. Hoy contaremos por qué los inviernos medievales eran auténticamente brutales. No solo fríos, no solo duros, brutales. Si te gustan las historias que despiertan la imaginación y te transportan a épocas remotas donde la vida se jugaba a cada estación, ya sabes. Dale like al video y suscríbete para no perderte ninguna historia como esta. Comencemos. La Edad Media fue una época de contrastes extremos, reyes y siervos, castillos y chozas, banquetes y hambre. Pero hay un enemigo silencioso y persistente que no distinguía entre noble o campesino: el invierno. Y no hablamos de cualquier invierno. Hablamos de inviernos oscuros, húmedos, hambrientos y muchas veces mortales. ¿Por qué eran tan severos? ¿Qué hacía del invierno medieval una pesadilla para millones de personas? Para empezar, tenemos que entender que no estamos hablando del clima que conocemos hoy. Durante gran parte de la Edad Media, Europa atravesó un periodo llamado la Pequeña Edad de Hielo, especialmente desde el siglo XIV en adelante. No era un invierno eterno, no confundamos, pero sí significaba inviernos mucho más fríos y largos de lo habitual, con veranos cortos y escasos en cosechas. Esto, sumado a una agricultura precaria, provocaba escasez de alimentos antes incluso de que llegara la primera nevada. Imagínate estar en una aldea perdida, rodeado de bosques y caminos congelados. Las casas eran de madera y barro, con techos de paja, sin aislamiento, sin calefacción, sin ventanas como las que tú conoces. Solo una chimenea que, si tenías suerte, funcionaba más o menos bien. El humo llenaba el interior. El frío se colaba por cada rendija. Dormías con la ropa puesta, compartiendo cama con toda la familia y a veces con los animales. No por cariño, sino por supervivencia. Pero no era solo el frío el que mataba. El invierno traía consigo un enemigo peor: el hambre. La despensa de una familia campesina era limitada. Las cosechas del otoño debían durar hasta la primavera siguiente, y muchas veces no alcanzaban. La sal para conservar carne era cara. El pan duro, el queso rancio y las sopas aguadas eran la norma. Si una plaga había atacado los cultivos, si el grano se había estropeado, simplemente no había qué comer. Y cuando el hambre y el frío se combinaban, el cuerpo humano empezaba a fallar. Enfermedades como la neumonía, la disentería o simples resfriados podían ser una condena de muerte. Recordemos que no existían hospitales como los actuales, ni antibióticos ni vacunas. La medicina estaba dominada por supersticiones, sangrías y oraciones. Las posibilidades de sobrevivir un invierno largo eran, en muchos casos, una cuestión de suerte más que de estrategia. Incluso las ciudades, con toda su aparente ventaja, sufrían. Las calles se convertían en lodazales de barro y excremento. El agua se congelaba en los pozos. Las ratas invadían los almacenes de grano. El comercio se detenía. Las caravanas no podían avanzar por caminos congelados o bloqueados por la nieve. Las epidemias se propagaban fácilmente y la gente, debilitada por el hambre, caía como hojas secas. Los monasterios intentaban ayudar a los más pobres, pero no podían alimentar a todos. Los niños morían en brazos de sus madres. Los ancianos simplemente no despertaban una mañana. Y en los cementerios, el suelo helado dificultaba excavar tumbas. En algunos lugares, los muertos esperaban días antes de poder ser enterrados. Pero lo más aterrador de todo no era el frío en sí, sino que nadie sabía cuándo terminaría. No había pronósticos del clima, ni mapas satelitales, ni advertencias meteorológicas. Lo único que tenían era la esperanza de que el sol regresara. Y a veces, esa esperanza era lo único que quedaba. Veremos cómo la lucha contra el invierno no solo era física, sino también espiritual y cultural. Porque cuando el frío cala en los huesos y el hambre aprieta el estómago, también comienza a merir y corroer el alma. En esa Europa medieval donde todo se explicaba a través de la religión, el invierno no era solo un fenómeno natural. Era un castigo, una prueba divina o incluso una señal del fin del mundo. Muchos veían en las heladas intensas la ira de Dios, el castigo por los pecados de la comunidad. No es casual que durante los meses más fríos las iglesias se llenaran. El silencio de la nieve era interrumpido por cánticos, campanas y plegarias. Los fieles se arrodillaban buscando consuelo en algo que no podían controlar, esperando que su fe les diera calor, aunque fuera simbólico. Los cuentos populares que nacieron en esos días oscuros no eran para entretener, eran advertencias. Historias sobre lobos que devoraban viajeros perdidos en la nieve, sobre espíritus helados que robaban el aliento mientras dormías, sobre brujas que venían en invierno a maldecir el ganado. La oscuridad no era solo exterior, era también interna, una sombra en la mente.
El invierno hacía florecer el miedo. Y como siempre ocurre en tiempos difíciles, la imaginación se encargaba de llenar los vacíos que la razón no podía explicar. El calendario litúrgico se adaptaba al clima, con festividades diseñadas para dar sentido y estructura a meses de encierro. La Navidad, por ejemplo, se convirtió en una celebración de la luz en medio de la oscuridad, un rayo de esperanza cuando el sol parecía haber olvidado volver. Encender velas no era solo un acto simbólico, era una necesidad, una forma de declarar que todavía quedaba vida dentro de las casas, dentro de los corazones. Pero no todo era resignación. El ingenio medieval, limitado por herramientas rudimentarias, buscaba soluciones. En los castillos, los nobles colgaban gruesas cortinas frente a las puertas y usaban tapices en las paredes para bloquear el viento. Dormían en camas con dosel, no por lujo, sino porque los cortinajes ayudaban a retener el calor del cuerpo. Se construían pequeñas habitaciones dentro de grandes salones, lo que hoy llamaríamos habitaciones dentro de habitaciones, para concentrar el fuego y el calor. A falta de leña, se quemaban excrementos secos o restos de turba, y en las aldeas la solidaridad era el único seguro. Las familias compartían lo poco que tenían. Los vecinos se vigilaban entre sí, no por control, sino por cuidado. Si alguien faltaba en la misa del domingo, era posible que ya no estuviera con vida. Los más fuertes ayudaban a los débiles, porque sabían que el invierno no respetaba jerarquías. Hoy eras tú quien daba pan, mañana podías ser tú quien lo necesitara. En los caminos, los viajeros temían no solo perderse, sino congelarse de pie. Cuentan algunas crónicas que había hombres hallados rígidos junto a sus caballos, aún con las riendas en la mano, como estatuas de hielo. Otros eran encontrados a medio camino, con una sonrisa congelada en los labios, la señal de una muerte silenciosa, por hipotermia, sin gritos, sin pelea. Simplemente un susurro final que se disolvía entre los copos de nieve. Y aún así, sobrevivían, año tras año, porque la brutalidad del invierno medieval no era suficiente para romper del todo el espíritu humano. Tal vez eso sea lo más fascinante, no solo cómo morían, sino cómo vivían, cómo, a pesar del frío, la escasez y el miedo, tejían canciones, preparaban panes, contaban cuentos y esperaban. Esperaban la primavera con una fuerza que solo puede nacer del dolor compartido y de la obstinación de seguir respirando, aunque el aire duela. Y mientras el viento seguía golpeando las paredes y las velas se apagaban una a una, en algún rincón de Europa, un niño miraba el fuego, escuchando a su abuela contarle cómo, muchos inviernos atrás, un hombre cruzó el bosque helado para salvar a su familia. La historia contaba que ese hombre, un campesino cualquiera, caminó durante 2 días entre ventiscas y árboles congelados, sin más abrigo que una capa de lana gruesa y la determinación desesperada de conseguir un saco de harina. Sabía que su esposa y sus 3 hijos esperaban en casa, con los labios azules y las mejillas hundidas. El pan se había acabado hacía días. Las raíces que quedaban estaban duras como piedras, y él, a pesar del peligro, eligió caminar. Esa es la otra cara de los inviernos medievales, el coraje silencioso. En un mundo sin ambulancias, sin telefonía, sin mapas fiables, el frío no era solo un enemigo, era una prueba de amor. Muchos se arriesgaban cada día por una hogaza de pan o un puñado de leña, enfrentando caminos ocultos bajo la nieve y lobos hambrientos que acechaban desde las sombras. Los lobos eran reales, y cuando las presas escaseaban en el bosque, se acercaban a los asentamientos humanos. En varias regiones del norte de Europa se registran ataques durante los peores inviernos, y algunas aldeas incluso ofrecían recompensas por cada cabeza de lobo que se presentara en la plaza. Los niños eran entrenados desde pequeños para resistir. No había juegos en la nieve ni guerras de bolas como hoy las imaginamos. Había silencio,
Tareas duras y aprendizaje forzado. Aprendían a reconocer cuando el fuego estaba a punto de apagarse, a tapar las grietas con trapos mojados que se congelaban en su lugar como sellos temporales. Aprendían a cuidar a sus hermanos menores, a cortar leña con manos temblorosas, a no llorar cuando el viento les rajaba la piel del rostro. Y aún con todo esto, el invierno era también tiempo de reflexión. Al no poder trabajar los campos, y con el sol poniéndose a media tarde, la vida se ralentizaba. Las familias pasaban largas horas al calor del fuego contando historias, repasando memorias, escuchando los latidos de una vida que se sostenía por poco. Se recitaban los santos del día, se rezaban rosarios, se tejía lana y se recordaba a los que no habían llegado al invierno, porque cada estación traía su tributo y el invierno se cobraba el suyo sin piedad. Los monasterios escribían crónicas detallando las nevadas más intensas, las temperaturas que partían las maderas, los lagos que se congelaban tan profundamente que se podía cruzar con carretas. Y aún así, los escribas dejaban constancia también de los pequeños milagros: un niño curado de la fiebre, una mula que resistió el frío cuando todas las otras murieron, un panadero que consiguió repartir pan durante todo diciembre. Esos detalles, casi insignificantes, eran los que tejían esperanza, y esa esperanza era lo único que les permitía mirar al cielo gris con una fe ciega, buscando en la bruma helada el primer brote verde, la primera gota de agua, la primera canción de un ave solitaria. Porque si había algo que sabían con certeza, era esto: ningún invierno, por brutal que fuera, duraba para siempre. Pero, ¿y si el invierno no terminaba? ¿Y si un año simplemente se quedaba? Una pregunta que muchos se hicieron cuando ocurrió un fenómeno que cambiaría la vida de toda Europa. El año sin verano. Corría 1315 y algo terrible se avecinaba. Aunque los campesinos estaban acostumbrados a inviernos largos, nadie estaba preparado para lo que vendría. Ese año, las lluvias no cesaron en primavera. El cielo parecía haberse convertido en un enorme manto gris, pesado y silencioso. La tierra empapada se volvió un lodazal donde el grano no germinaba. Los campos se ahogaban, los pastos desaparecían, y cuando finalmente el verano llegó, no llegó. Las temperaturas apenas subieron, el sol apenas se asomó. La cosecha de ese año fue una de las peores que Europa había visto en siglos, y no fue un caso aislado. La llamada Gran Hambruna se prolongó durante 3 años. Las estaciones parecían haberse desordenado. El trigo se pudría antes de madurar. El centeno y la cebada ni siquiera florecían. El heno para los animales escaseaba. Y sin animales tampoco había leche, ni carne, ni trabajo. Los inviernos siguientes fueron el remate. Más fríos, más largos, más crueles. La comida almacenada se agotó rápidamente, y cuando la desesperación tocó fondo, surgieron historias que ni la Iglesia pudo explicar. Crónicas de la época hablan de aldeanos comiendo raíces podridas, cáscaras hervidas, cuero de zapatos, madres vendiendo a sus hijos, hombres escarbando tumbas en secreto para robar los restos de los muertos. Y aunque suene monstruoso, hay registros, no leyendas, que describen casos de canibalismo. Europa en pleno siglo XIV se tambaleaba al borde de una crisis moral y humana, empujada por un invierno que no daba tregua. Y aún así, nadie entendía lo que ocurría. No sabían de volcanes que podían alterar el clima global. No sabían que erupciones lejanas como la del monte Taragüera o más tarde el Tambora, siglos después, podían oscurecer los cielos durante meses y cambiar la temperatura de todo un continente. Para ellos solo había una explicación: castigo, maldición, fin del mundo. Y eso generó un ambiente de paranoia. Surgieron movimientos religiosos extremistas, flagelantes que se azotaban en público pidiendo perdón por los pecados del mundo. Se acusaba a las mujeres sabias, las curanderas, de brujería.
Se temía a los judíos, a los herejes, a cualquiera que pensaran que podría haber traído la maldición del frío. La mente humana, bajo el yugo del hambre y el hielo, buscaba culpables. Pero el frío no escucha rezos, y el hielo no distingue entre fe y desesperación. Solo sigue avanzando. Y sin embargo, en medio de todo eso, surgieron también actos de resistencia asombrosos. Reyes que abrieron sus almacenes de grano, monjes que compartían sus reservas con aldeanos desconocidos, señoras feudales que repartían leña entre los siervos, porque incluso en los tiempos más oscuros, una chispa de humanidad bastaba para encender un poco de luz. Esa misma chispa fue la que permitió que la Edad Media sobreviviera a sus inviernos más duros, la que encendía el horno con el último pedazo de leña, la que hacía que una madre diera su ración a su hijo, la que tejía esperanza mientras afuera todo era blanco y hostil. Pero no sería la última vez que Europa enfrentara una amenaza silenciosa del frío, porque unos siglos después, el hielo regresaría, más fuerte, más hermoso, más engañoso, y lo haría con ferias, carruseles y ríos congelados, una postal hermosa, con un trasfondo aterrador. La llamada pequeña edad de hielo alcanzaba su punto más extraño y fascinante. Desde finales del siglo XVI hasta bien entrado el XIX, Europa vivió un periodo prolongado de enfriamiento climático. Y aunque hoy nos suene casi romántico, ríos congelados, nieve en los techos de París, Londres bajo un manto blanco, la realidad era mucho más inquietante. Porque el frío, disfrazado de postal invernal, seguía cobrando vidas, solo que ahora lo hacía de forma más sutil. Los inviernos eran tan intensos que el Támesis se congelaba por completo, algo que no había sucedido en siglos. La gente, en un intento por adaptarse, convirtió el hielo en escenario de feria. Aparecieron las famosas Frost Fairs, ferias de hielo con músicos, carpas, juegos, hasta imprentas que publicaban ediciones conmemorativas directamente sobre el hielo. Una celebración de la resistencia humana y una distracción que escondía el precio de esa belleza congelada, porque mientras las élites paseaban sobre el hielo, en los campos los campesinos enterraban a sus hijos, las cosechas volvían a fallar, y la escarcha temprana arruinaba todo antes de tiempo. Los inviernos empezaban en octubre y no soltaban su abrazo mortal hasta bien entrado mayo. Era como si la naturaleza hubiera cerrado los ojos y dejara de mirar hacia la primavera. Las consecuencias eran más complejas de lo que imaginamos. La economía se tambaleaba, las migraciones aumentaban, el hambre generaba disturbios. Hubo revueltas en Francia, en Escocia, en Alemania, todas provocadas por la falta de pan, el encarecimiento de la leña, el frío extremo. Y en cada historia la nieve no era un telón de fondo, era un personaje más, implacable, silencioso, omnipresente. Los animales morían en los establos, congelados de pie. Las aves migratorias cambiaron sus rutas. En los fiordos del norte se podían caminar kilómetros sobre el mar helado. Las casas, en su mayoría construidas para resistir lluvias y no heladas, se rajaban, colapsaban, se llenaban de moho y hielo negro. Se dormía con piedras calientes envueltas en trapo, o con braseros que en ocasiones terminaban asfixiando familias enteras por la falta de ventilación. Los médicos, atrapados aún entre supersticiones y las primeras luces de la ciencia, achacaban el frío a desequilibrios del cuerpo, aconsejando desde baños calientes con orina hasta colgar sapos disecados bajo la cama para atraer el calor. Y sin embargo, la creatividad floreció. Muchos creen que las ventanas pequeñas en las casas europeas del norte no eran solo para defenderse de invasores, sino para evitar que el calor se escapara durante el invierno. Las paredes gruesas, los techos bajos, los suelos elevados, todo respondía a una arquitectura de supervivencia. En los conventos se diseñaban invernaderos primitivos. En los palacios se introdujeron tapices dobles y alfombras murales, no por decoración, sino por pura necesidad térmica.
Pero más allá de lo físico, lo más poderoso era lo que ocurría en el alma, porque al final de cada uno de estos inviernos eternos siempre llegaba un momento, aunque breve, en el que el hielo crujía, una gota caía, una flor se abría, y en ese instante el mundo parecía renacer, y con cada renacer la memoria del invierno quedaba, como una advertencia, como una cicatriz, porque aunque las estaciones cambian, la historia recuerda, y los inviernos medievales, con su dureza brutal y su belleza engañosa, siguen susurrándonos que incluso el frío más cruel puede ser vencido, si se resiste lo suficiente. Pero dime, después de todo esto, ¿realmente te atreverías a vivir un invierno en la Edad Media? Y así, entre ventiscas y braseros, entre historias contadas al calor de un fuego tembloroso, la Edad Media sobrevivió a sus inviernos. No por el acero de las espadas, ni por las murallas que levantaron con sudor y piedra, sino por algo mucho más invisible, más humano, la voluntad de no rendirse, porque hay algo profundamente admirable, y quizá aterrador, en esos hombres y mujeres que enfrentaban al invierno con casi nada, sin calefacción, sin termómetros, sin previsiones meteorológicas, solo con sus rezos, su instinto y ese fuego interior que ni el hielo podía apagar del todo. Es fácil mirar hacia atrás y pensar que la Edad Media fue ignorancia, superstición y atraso, pero cada invierno nos recuerda que también fue coraje, ingenio y resistencia. Cuando un campesino cruzaba el bosque en plena ventisca, no era un acto de heroísmo moderno, no buscaba gloria, lo hacía porque no había otra opción. Cuando una madre se quitaba el pan de la boca para dárselo a su hijo, no lo hacía esperando un reconocimiento eterno, sino porque ese era su mundo, uno donde sobrevivir era ya un triunfo. Cada leño encendido, cada caldo compartido, cada canción murmurada en una casa helada, era un acto de rebeldía contra la muerte. Y lo más impresionante es que esas historias no acabaron, porque si lo piensas bien, seguimos teniendo inviernos, algunos de hielo, otros del alma. Seguimos buscando calor, comprensión, alimento, consuelo. Seguimos temiendo las noches largas, el hambre, la incertidumbre. Seguimos necesitando cuentos que nos hagan resistir. Y eso es lo que nos une con aquellos que vivieron hace siglos. Las cicatrices del invierno medieval todavía están en nosotros, en nuestras costumbres, en nuestras leyendas, en nuestras ciudades que aún conservan pasajes estrechos para cortar el viento, en nuestras iglesias construidas como refugio, porque cuando el mundo se congela, buscamos abrigo, y siempre lo hemos hecho en los mismos lugares: la fe, la comunidad, la palabra. Y por eso hoy te conté esta historia, no para asustarte con tormentas antiguas ni heladas lejanas, sino para recordarte que dentro de ti también vive ese espíritu medieval, esa llama que no se apaga. Que si aquellos hombres y mujeres pudieron sobrevivir a inviernos sin nombre, tú también puedes resistir los tuyos. Y si esta historia te hizo viajar, estremecerte o imaginar, si mientras escuchabas pudiste sentir el crujido de la nieve bajo unos pasos olvidados, o el murmullo del viento en una aldea cubierta de escarcha, entonces suscríbete al canal, porque cada semana traeremos más relatos como este, más fragmentos del pasado que siguen ardiendo en nuestra memoria. Dale like si te ha impresionado lo que acabas de escuchar y cuéntame en los comentarios, ¿cómo crees que habrías resistido tú un invierno medieval? ¿Qué hubieras hecho para sobrevivir? Y recuerda, las historias no terminan, solo esperan el momento adecuado para volver a ser contadas. Nos vemos en el próximo video, donde otra historia medieval te estará esperando entre la niebla y el tiempo.